Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. El día de hoy les doy la bienvenida. Estamos hablando acerca de Hobby porque se estrenó Hope on the Street, el detrás de escena de cómo se grabó justamente este álbum. Tenemos este recopilado donde vemos a Jungkook interactuando con Hobby durante la grabación de la canción I Wonder. Esta recopilación ya está directamente aquí en nuestra cuenta de X para que nos visiten, y es en sus redes oficiales. También nos comentan acerca del estreno de Hope on the Street y nos recuerdan que podemos visitar YouTube para ver este video completo. Todos necesitan ver este clip de Jungkook bailando I Wonder para ser felices y tener un buen día. Viene muchísima información, así que espero que se queden conmigo. Justamente hace unos días se mostró este pequeño clip de Jungi con Jimin. Me parece que fue el día que grabaron aquel especial donde estuvieron juntos en la televisión. Ustedes deben de recordarlo, pero me encantó la comparación que hicieron aquí y cómo, pues en este caso, la usuaria de X dice: no me hagan esto a mí porque se ve precioso, comparándolos con Zootopia. Así que estas curiosidades ya saben que siempre me encanta compartirlas. Hablando de curiosidades, también tenemos arte ya dedicado a ese momento en el que Jungkook y J-Hope están juntos grabando, y como ya hicieron este petit art a la velocidad de la luz, porque esto sucedió apenas hace unas horas, pero ya las fans se encargaron de ahora sí que darle vida a través del arte y hacernos sentir cómo ellas se emocionaron también con este momento. Bueno, pues este petit art ya está disponible por si ustedes quieren pasar a verlo. Lo vamos a tener aquí en nuestra cuenta de X, como otra también mucho más arte dedicado el día de hoy a Jungkook y a J-Hope. Se supo ya que el rostro más hermoso del K-pop es justamente Jimin. Esto se publicó hace unos días, hace 3 días para ser exactos, y pues sí, Jimin quedó en primer lugar y Jungkook en el quinto. Se convierte así Jimin en el rostro más hermoso del K-pop. Ahora, ya decíamos esto, justo es lo que platicábamos, que bello Jungi comentando sobre el programa de entretenimiento y Mimi todo confundido preguntando qué era lo que grababan. Ay, dice, es tan lindo. Aquí es donde les digo que yo tengo esa teoría por cómo se le ve el cabello a Jimin y también a Jungi, que fue cuando estuvieron juntos, porque solo estuvieron juntos en realidad en un programa. Bueno, se podrían decir dos, hablando de Sushita, pero yo me refiero cuando estuvieron juntos con aquel comediante. Bueno, pues luego les busco imágenes, pero casi creo que se refieren justamente a ese momento. También salieron algunos petit arts con esta imagen de estos dos que se ven tan lindos, pero ya les decía, bueno, estas fueron cosas que fueron ocurriendo. Ahora bien, también desde Weverse, para todos aquellos miembros que obviamente pagan por los materiales exclusivos, salió Un día en la vida de todos los chicos. Ya está disponible en español la traducción de Un día en la vida de Jungkook, y también ya tenemos por acá disponible Un día en la vida de Jimin. Les hacen las mismas preguntas a todos y cada quien responde según su personalidad. Arte también. Hace unos días empecé a ver el arte en progreso de esta artista y ya el día de hoy terminó y nos muestra justamente este preciosísimo arte de Jimin. Así que ya saben que a mí me encanta mostrarles todo lo que se dedica sobre todo al arte en cuanto a Jimin, Jungkook y por supuesto el Jikook. Siempre hay cosas preciosas. Ahora sí, esta es una de las noticias más importantes del día. Ya terminó el entrenamiento del KCTC. Se hablaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas. Al final creo que solo ellos saben lo que realmente pasó ahí. Por ejemplo, se había estado comentando mucho acerca de la participación de Jungkook, que al parecer no había estado tanto como cocinero, sino básicamente había estado como, digamos, un soldado más participando en este ejercicio. Lo que sí sabemos es que durante el transcurso del día de hoy, que ya debe ser de noche en Corea, se dedicaron, digamos, como a terminar de levantar su campamento para el día de mañana ya estar de regreso en una horas en lo que sería, digamos, pues ahora sí que su cotidianidad dentro del servicio militar, por lo menos hasta que se ofrezca otro de estos ejercicios. No sabemos si es de una sola vez o se repite cada año, es decir, si el próximo año por estas fechas les va a volver a tocar, no tengo la idea, pero bueno, se sabe que estuvo muy bien el entrenamiento. Me refiero a que les fue bien, regresaron sanos y salvos, no se ha reportado nada fuera de lo común y por fin el KCTC ha terminado, así que esas son súper buenas noticias. Este arte que ya les platicaba, basado en el momento que vimos hace un instante aquí mismo en este video,
video, pues tenemos a Yoongi y a Jimin. Ya nuestra cuenta de días, porque sí, como no estuve aquí unos 5 días, pues ya hemos avanzado mucho. Ya nos faltan 48 días para que regrese Jin, 175 días para el regreso de Hobi, 422 para el regreso de Yoongi, 411 para Tae y para Nam y 412 para el regreso de Jimin y Jungkook. Esta es otra información que se dio a conocer apenas el día de ayer. Recordarán acerca de los premios Webby. Estaba nominado Jimin como parte del elenco de The Tonight Show con Jimmy Fallon y pues resultó que sí ganó The Jimin Experience, y también estaba nominado en el momento en que Ryan Gosling le regala su guitarra de Ken, que fue otro video que se hizo viral y bueno, pues ganó. Aquí lo tenemos. La gente votó y decidió por estas dos, digamos, interacciones que se relacionaban con Jimin. Estos premios hay que recordar que son muy importantes en lo que tiene que ver en la actualidad con el internet, tendencias, y me da mucho gusto saber que 2 videos, insisto, en los que estuvo involucrado Jimin ganaron. Esta es una nueva artista, la encontré justamente el día de hoy, también les comparto su arte. Jimin podemos ver que es bastante talentosa, me gustó mucho, por eso es que también la estamos compartiendo por acá. Recordarán que ya les había yo hablado acerca de esta cuenta @pochoclo1306, porque justamente nos hace recomendación de fanfics. Ahora se enfocó en el tema de los vampiros y nos regala diferentes recomendaciones dedicadas a vampiros y el Jikook, por supuesto. Si ustedes quieren, pueden seguirla, se van a encontrar con que tiene muchísimo, pero muchísimo material en lo que tiene que ver con fanfics para que ustedes puedan leer. Yo, por ejemplo, me voy a aventar este que tiene como su número 1. Ella lo que va haciendo es que su mejor, obviamente, recomendación es la primera, y ya de ahí, referente al mismo tema, pues va bajando y nos va recomendando diferentes fics. Entonces, si ustedes quieren y ya me habían pedido que recomendara fics, bueno, pues les recomiendo yo mucho a ustedes que sigan esta cuenta, porque como verán hay bastante material dedicado a los vampiros y el Jikook. Entonces yo creo que se van a entretener mucho leyendo, sobre todo si como yo a ustedes les encanta también leer. Ahora, importante, si todas estas historias están en Archive of Oberon o AO3, así que es muy probable que la mayoría también estén en inglés. Pero aún así les recomiendo que ustedes pueden utilizar lo que tiene que ver con su traductor. Recomiendo mucho que sigan a Nicole. Nicole tiene una gran cantidad de información de BTS todos los días, es maravillosa. Y en su cuenta de TikTok creó toda una serie de videos donde nos está explicando todo lo que está pasando con HYBE y Min Hee-jin, que traen un pleito casado con otra de las empresas de HYBE, y cómo esto está afectando también a BTS, porque la verdad es que sí está afectando. Se habla mucho de que con el regreso de Seok, Jin y J-Hope, pues se pueda recuperar un poquito todo lo que ha estado perdiendo HYBE en los últimos días desde que comenzaron con este pleito interno. Se me hace complicado y difícil y duro para ellos que si están saliendo de año y medio del servicio, en el caso de Jin o de J-Hope, que va a salir en octubre, y tengan que cargar ahora con estos problemas y estas responsabilidades, sobre todo porque ellos pues han estado ausentes. Entonces no creo que hubieran sido decisiones que ellos tomaran, pero ya ustedes me comentarán, porque de repente sí siento que HYBE se carga mucho sobre BTS, demasiado. Tenemos mucho más arte precioso de Jimin el día de hoy, ustedes lo van a apreciar. Vean ustedes esta belleza de arte, parte de Spotify México. Ya a mí no me digas te amo, a mí dedícame With You de Jimin. Es que el día de ayer fue un día muy importante. Dice, hoy se cumplen, bueno, el día de ayer, 2 años desde que se lanzó el Lost de With You de Jimin y Jungwoo. Aquí lo tenemos una vez más, recordando todos estos momentos bonitos. Y por cierto, hablando acerca de Jungwoo, muchos recordaron que Jimin fue a despedirlo el día en que se alistó al ejército, y Jungwoo ya completó su servicio militar. Qué felicidad cuando nos toque vivir la salida de nuestro Jimin. Dice, la verdad, sí, ya queremos verlos juntos, a Jungwoo, Taemin y Kai, porque le llaman el Padding Squad. Hoy justamente estuve viendo un video de cómo todos ellos se hicieron amigos. Se los voy a compartir junto con más imágenes, pero por el día de hoy esto sería todo. Nos vamos a ir con nuestro precioso Jimin justamente en este día. Yo recuerdo tanto este momento porque ahora sí que ya con un poquito de más de 2 años de estar dentro de este fandom, ya puedo reconocer muchos momentos y me acuerdo de este. Así que pues nos vamos con nuestro precioso Jimin despidiendo a uno de sus más queridos amigos. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que vamos a seguir adelante, que vienen muchos videos, arte y cosas maravillosas aquí. Mientras tanto les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video.